con Román Losinski. Bueno, es el último día de nuestro seriado sobre propuestas en distintas áreas de interés para la dinámica del país. A la fecha hemos hablado ya en la primera semana de electricidad, educación, seguridad, producción petrolera y de combustible y de telecomunicaciones también. Y esta semana hemos hablado de acceso al agua, de salud, de ecoturismo, de planes económicos para que sean viables todas las propuestas recibidas. Y hoy queremos hablar sobre lo que podría llamarse como el segundo producto de exportación que tuvo Venezuela en algún momento, la industria de la televisión y la novela como una muestra del entretenimiento. Es un dulce, es un gusto cerrar el seriado con una nota, digamos, de color. Y a estos, como al resto de los invitados, siempre hemos pedido soluciones, ideas concretas en estos papeles de trabajo que vamos a unificar y que serán publicados la semana que viene. Para hablar de ello, vamos a dar la bienvenida en el estudio. Nos acompaña Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de FEDECAM. Se dirá que, bueno, pero es que ya va Tiziana. Cuando estrenamos con ella esa sección de Vidas Ocultas, nos habló de un trabajo maravilloso que ha llevado adelante en la universidad, precisamente de la telenovela. Tiziana, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. El otro invitado lo tenemos vía telefónica, es Martín Hahn, es escritor, guionista de televisión, dramaturgo. Martín, buen día. Buenos días, un placer estar aquí. Un gusto, gracias por atender nuestra invitación. Para ambos, pero Tiziana, comienzo contigo acá en el estudio. ¿Cómo recuperar la industria de la televisión en el país? Una que tiene además muchas carencias. Hoy no hay pautas publicitarias, están muy mermadas, eso lleva a una falta de inversión, escaso presupuesto para los que están fuera, además, la fuga de talentos, o porque tiene gente dentro para la que no hay dinero suficiente, pero tienes mucho fuera. ¿Cómo se recupera una industria así? Como se recupera cualquier otra, con condiciones económicas. En el caso concreto de este producto tan importante que tuvo Venezuela, hay condiciones que tienen que ver, por supuesto, con lo legal, con lo político y con lo económico. Tiene que haber ciertos cambios en Venezuela para que justamente se pueda invertir nuevamente, pueda crecer económicamente el país, y como muy bien lo señalas, pues eso va acompañado también de pautas publicitarias, eso va acompañado de seguridad jurídica, y para eso, de alguna forma, desde las instituciones como en la que yo me encuentro, estamos de alguna forma luchando, porque si esas condiciones regresan, pues evidentemente esta, como cualquier otra industria, va a ser recuperada. Aunque, como siempre señalamos, el gran problema que existe cuando tú has trabajado un mercado, cuando has abierto un mercado al mundo, porque es que es importantísimo que nosotros recordemos que quienes producían telenovelas en los 80 eran fundamentalmente México, los grandes, eran México y Brasil, pero ellos no se orientaron hacia la exportación. En realidad, quien le abre al mundo el mercado de las telenovelas es Venezuela. Y por supuesto, producto de nuestra situación económica, nosotros fuimos saliendo de ese mercado e hicimos lo que siempre le señalamos a los estudiantes. Nosotros quitamos la maleza, hicimos el sendero, lo pavimentamos y después nos hicimos a un lado y caminaron otros países como, por ejemplo, Colombia. Colombia, cuando nosotros comenzamos, no tenía industria en este sentido, y en cambio Venezuela sí. Y por eso, cuando tú abandonas un mercado, retomarlo es muy complicado. Ya en el mundo hay otros países que están haciendo cosas muy importantes, pero con condiciones diferentes. Qué gráfico ese relato, qué imagen esa que nos deja. Martín, ¿coincide con Tiziana? Sí, obviamente. Hay otras variables que también hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, y son las plataformas. Es otro canal, ¿verdad? Que no teníamos antes y que nos impone la creación de nuevos productos. Ya lo que escribimos o producimos ya no parte de Venezuela y para Venezuela, sino para el mundo entero. Una vez que uno monta un contenido en Netflix, por ejemplo, ya no es nuestro, ni lo podemos probar, ya no podemos producir, ni siquiera escribir como se hacía antes. De hecho, ya no existen novelas de 140 episodios. Claro. La máxima tiene 60 episodios. Las plataformas solo quieren productos de 12 o 16 tipo serie. Entonces, realmente ha cambiado el universo de las telenovelas, dio un giro importante y tenemos que
estar en sintonía con eso. Qué buen punto este último, Tiziana, que menciona Martín, porque hablamos acá de recuperar la industria de la televisión, pero particularmente hablando de la telenovela como ejemplo. Pero habría que preguntarse, ¿es eso lo que quiere consumir un joven el día de hoy? Bueno, la prueba la tienen en Netflix, justamente cuando abres la plataforma y ves que en Venezuela, de los 10 productos que más se ven en Venezuela, la mayoría son telenovelas. Lo que pasa es que la gente no sabe que son telenovelas, ¿no? La gente cree que son otra cosa, pero son en realidad telenovelas. Porque bueno, eso también fue un gran mito, ¿no? Aquí en mi trabajo uno de los grandes hallazgos que conseguí es que las telenovelas es un producto que consumen no solo los jóvenes, sino los hombres. Lo que pasa es que no les gusta admitirlo, no les gusta reconocerlo, ¿no? Entonces en mi investigación fue muy gracioso porque a veces en ambiente de hombres, donde yo me muevo en fe de cámaras, porque la mayoría son hombres, mencionaba este trabajo y yo me sorprendía de cómo empresarios muy connotados pues me relataban que habían visto telenovelas completas. Hasta supe de un episodio en Maracaibo en el que en la universidad en Maracaibo se paralizaba la universidad a la hora de una novela que era a la 1 de la tarde y no había clases a esa hora y todos los estudiantes iban al auditorio a ver la telenovela, ¿no? Son cosas que las encontré mientras hacía esta investigación, o sea que creo que la verdad, insisto, a veces la gente no sabe que está viendo una telenovela en Netflix y son telenovelas, y es como muy bien señala nuestro invitado, que además es uno de los más reconocidos escritores en ese género. Han cambiado algunas cosas evidentemente y eso es un poco lo que nos diferencia a nosotros de, por ejemplo, Turquía, para poner un ejemplo, ¿no? En Turquía, quienes realmente producen todas las telenovelas que se consumen son productoras, no son canales. Esa fue una gran diferencia que tuvimos nosotros aquí. Claro. En realidad quienes producían eran fundamentalmente 2 canales. Si desaparece uno, desaparece el 50% de posibilidades de producir. Entonces, nosotros hicimos un intento, pero nunca migramos a eso de que existieran casas productoras. Entonces yo creo que ese es el cambio de mentalidad también al que se refiere nuestro invitado. Vamos a escuchar también, porque le hemos consultado, tenemos un sonido de Leonardo Padrón, también escritor, novelista, poeta, guionista, locutor, periodista venezolano. Esto dijo. Mira, en función del tema de tu programa de hoy, bueno, sí, todos los venezolanos apostamos a muchos retornos y uno de esos es el retorno de la prosperidad de nuestra industria audiovisual, que siempre fue tan próspera y fue un referente en toda Latinoamérica. Pero eso pasa por varios temas. Pasa por un tema de recuperación económica del país, de estabilidad, de seguridad para la inversión. Han habido ya algunos intentos de volver a producir contenido. El año pasado se estrenó un contenido llamado Dramáticas, por allí entiendo que viene una nueva producción, pero para que eso tenga consistencia y de alguna manera se sostenga en el tiempo, necesitamos un marco de estabilidad. Necesitamos, por supuesto, confianza, que haya confianza para la inversión. La gente tiene muchas ganas de volver a ver a sus actores, a volver a confrontarse con sus propias historias, con su imaginario, y eso se lo debemos a la gente. Ojalá las intenciones que hay ahorita en el horizonte se consoliden, se genere una continuidad, pero bienvenidos todos los esfuerzos y que el horizonte nos traiga la recuperación de nuestra industria audiovisual. Ojalá así sea. De hecho, está por estrenarse en estos días Doñas del Cafetal. Es una iniciativa que se va a transmitir a través de Simple Plus, parte de Simple TV. Martín, ¿hay manera de ponerle un monto, un poco más, poco menos, de lo que cuesta hacer hoy un producto con calidad de exportación? Ya entendemos que no va a ser un dramático de duración estándar, pero ¿cuánto cuesta colocar un producto exportable hoy en el mercado? Mira, hay un caso mexicano de Televisa que yo siempre pongo de ejemplo. Ellos hicieron una telenovela convencional, más de 80 episodios de los que tenía la telenovela, invirtieron $6 millones. Y cuando la telenovela terminó su viaje, o sea, por todo el mundo, ¿no? Ellos recolectaron $175 millones. De 6 millones a 175, escuché bien. Correcto, eso es así.
Entonces, por eso lo que hablaba al principio de que era una industria próspera, realmente lo era. Venezuela producía mucho dinero. En una entrevista que yo hice a un director de un canal de televisión, porque yo estuve haciendo una investigación sobre la televisión, y fue muy curioso porque hacíamos la investigación sobre la televisión venezolana, pero la gente se refería a las telenovelas, lo que quiere decir que para el venezolano, para la mayoría del venezolano, la televisión venezolana son telenovelas. Claro. Entonces, como te decía, este ejecutivo me dijo que entre los dos canales manejaban en su mejor época $400 millones aquí en Venezuela, los dos canales que producían telenovelas. Sí. Entonces, por eso llegó en ese momento a que algunos actores pudieran ganar $70,000 mensuales. Parece una locura. Hoy en día casi que hacemos una serie con $70,000. Pero bueno, más o menos esas son las cifras. Ahora, Venezuela, Venezuela como productora, porque es verdad que no se pueden, los canales no les conviene hacer telenovelas. Es demasiado costoso para un canal. Y eso implica que los inversores extranjeros tengan demasiados problemas. Como bien se señalaba, que problemas jurídicos, todo. Entonces, lo que se pudiera hacer es producciones independientes, o es lo que se está tratando de hacer, producciones independientes, incluso afuera, con venezolanos, escritores, actores, no sé qué, y después traerlo a Venezuela. Lo paradójico es que en Venezuela sería mucho más económico hacer una producción como la que queremos hacer, pero aquí en Venezuela la tecnología que se requiere para hacer los productos aptos para una competencia internacional no los tenemos. Ese recurso no lo hay. Así es. Es la voz de Martín Hahn, vía telefónica en el estudio Tiziana Polecel. Tiziana, una inversión de 6 millones que recibe 175 millones al final de su recorrido. Todo esto en dólares. ¿Puede haber interés, tú que te mueves entre empresarios, entre comerciantes, puede haber interés en apostar a generar esos contenidos en Venezuela? Porque hay un negocio detrás. Es que Leonardo lo decía muy bien, con confianza sí, sin duda alguna. Claro. El problema que tenemos es justamente nuestro movimiento tan irregular en cuanto a economía, en cuanto... Eso tiene sus problemas. Es bueno que se sepa que aquí durante un tiempo ocurrió exactamente lo contrario de lo que está señalando Martín, porque aquí durante un tiempo vinieron actores de otros países, concretamente de México, a producir, a actuar aquí en telenovelas, es verdad. Y hubo dos casos muy, muy interesantes, incluso, si mi memoria no me falla, fue con telenovelas escritas por Leonardo Padrón, pero vinieron actores de México a grabar, y eso se tuvo que parar por la inseguridad. O sea, fueron asaltados, ¿no? Los actores, y por supuesto el sindicato en México puso las manos en la cabeza. Entonces, fíjate lo que incluso llegamos a hacer. O sea, tuvimos un adelanto importante. Pero es clave el tema de tecnología. Nosotros quedamos rezagados, no solamente en esta industria, hemos quedado rezagados en otras cosas también. Y entonces, evidentemente, eso hace muy complejo todo. En las entrevistas para mi trabajo que yo hice, es evidente que todo ese talento sueña con regresar a hacer telenovela, y lo que está proponiendo Martín es una alternativa interesantísima, porque justamente se utilizaría tecnología de otros países, pero también hay que, un poco yo sí quisiera desmontar ese mito de que aquí saldría más económico. Hoy en día no somos competitivos ni para ni para muchos otros productos. Ese es nuestro problema en este momento, y eso es lo que tanto hemos señalado desde Fede Cámara, que nosotros perdimos nuestra competitividad. Solamente si hablamos de tributos, si hablamos de lo que hay que pagar en impuestos en Venezuela, ya ahí sales de la competitividad internacional. Por eso la propuesta es interesante, porque además mucha de esa gente está viviendo fuera del país,
y es un talento que, según lo que yo investigué, y no porque el invitado nuestro hoy sea escritor, pero quizás en el tema de guionistas y escritores es donde el talento es mayor. Sí. Aquí realmente tenemos... Cuando yo entrevistaba a los empleadores en México y en Estados Unidos, era sorprendente lo que me hablaban de la calidad de nuestros escritores, de nuestros guionistas. Entonces, es una lástima. A mí, a medida que yo avanzaba en ese trabajo, más me deprimía, porque además incluso los actores, quizás los actores son los que tienen más competencia, vamos a ser honestos, pero todo lo que está detrás de cámaras, es sorprendente nuestras competencias, nuestras habilidades. Entonces, aprovecharlas me parece que pudiera ser una alternativa interesante, porque es gente que incluso está haciendo trabajos diferentes a los que realmente tenía. Sí. Y eso es muy doloroso porque era talento muy, muy importante. Son personas que todavía son recordadas en el mundo cuando viajan, y entonces la angustia que te da es un poco saber que existen las competencias, que existe el talento, pero que todavía tenemos que seguir luchando por las condiciones para que pueda ocurrir eso en Venezuela. Claro. Tiziana Polecela acá en el estudio, vía telefónica, Martín Hahn, y hemos consultado también sobre este tema a la actriz, locutora Crisol Caraval. Hola a todos. Bueno, mira, mi humilde opinión, pienso que se puede recuperar nuevamente el entretenimiento, en este caso el seriado o las novelas, ya que hubo una época que éramos pioneros pues en eso, y pienso que se puede volver a hacer. Lo que sí es importante es que haya un grupo de personas que confíen en el producto y que quieran hacerlo. Si es verdad que hace falta lo que es la parte monetaria, ¿no? Alguien que haga la inversión. Pero independientemente de la inversión, yo siento que aquí en Venezuela hay el material humano, que es técnico, porque no solamente son actores, es la parte técnica, es vestuario, es el maquillaje. Es mucha gente la que está detrás sobre un buen producto. Y lo hay, aquí en Venezuela lo hay. Hace falta es alguien que crea en lo que va a hacer, en que tenga una buena historia y que ponga el corazón y el alma, y todas las personas trabajen en equipo para hacer un buen proyecto, un buen producto, y eso se puede exportar y podríamos volver a retomar lo que en un momento fue la gran televisión venezolana. Crisol Caraval, que está viviendo en las Islas Canarias, trabajando allí, pero que está de visita en Venezuela precisamente por una obra de gallegos, y que tendremos, por cierto, también en nuestro Improvisando dentro de muy poco tiempo. Martín Hahn está en la vía telefónica. Martín, alguien podría decir, caramba, con todos los problemas que tiene Venezuela, y esto es hablando de telenovela, pero al final, caramba, detrás de esto lo que hay es empleo, detrás de esto lo que hay es inversión, detrás de esto lo que habría es publicidad, y al final, como si no fuera importante, distracción, ¿sabe? Y de un producto nuestro. Estamos tan orgullosos de nuestro cacao como de las novelas, ¿o no? Bueno, sí. Claro, yo quisiera poner sobre la mesa otros aspectos. Obviamente, de acuerdo con todo lo que se ha planteado a nivel económico, a lo que la industria ha sufrido, pero es importante también saber que como nosotros hemos estado fuera del mercado y el mundo de las telenovelas giró bruscamente, todos los actores nuestros tienen que pasar por un periodo de formación de nuevo, igual que como hemos estado haciendo los escritores y los mismos técnicos. Tienen que aprender el nuevo lenguaje audiovisual que se está haciendo en el mundo, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros en esta pausa hemos desaprendido lo que sabíamos y tenemos que sintonizarnos. Eso implica nuevas técnicas de actuación, nuevas técnicas narrativas, directores que sepan plantear un relato como lo que se está haciendo. Claro. Hay un lenguaje audiovisual que no se manejaba antes, pero que el mercado lo demanda ahora. Así que realmente, aparte de todo lo que hemos hablado sobre la falta de recursos, sobre un país que genera más problemas que soluciones, etcétera, etcétera, tenemos que tener esas características. Podemos traer de Estados Unidos donde estén los actores, claro,
los directores, los técnicos que se hayan ido y todo, pero no estamos preparados para exportar un producto como los que hacíamos antes. Además, Martín, permíteme en estos 30 segundos que nos quedan preguntarle a Tiziana si será más fácil recuperar el mercado de las telenovelas que el petrolero. Porque cuando pierdes un mercado tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Sí, es que cualquiera, por eso hemos señalado que ese problema lo han tenido muchísimos productos venezolanos. Lo que pasa es que en el caso de las telenovelas, creo que ya la audiencia escuchó de los montos que estamos hablando y de la importancia que sería retomar esto como una industria. De hecho, en mi investigación, yo lo que me dedico es a analizar para mis estudiantes de comunicación social es la telenovela como producto de exportación. Ese es en realidad el objetivo, porque yo todo esto lo contextualizo en una materia de mercadeo internacional. Pero hay un elemento que no hemos tocado y que yo creo que es fundamental, y es el crédito. Claro. Cuando estas series o cuando estos productos comienzan a trabajarse, uno antes iba al banco aquí en Venezuela y estos canales decía, mira, voy a hacer esta producción, y era tan seguro el éxito que el banco, por supuesto, se atrevía a prestar el dinero, una parte del dinero, y por supuesto no requería hacerlo a pulmón propio. Llegue hoy usted a un banco y plantéele este negocio y trate que ese gerente no se ría. No, es que o cualquiera, recordemos que en Venezuela no hay crédito, ni siquiera tenemos crédito los que estamos aquí sentados en una tarjeta. Imagínese para una telenovela. Imagínese usted para una telenovela. Entonces es importantísimo que retomemos ese camino del crédito, porque cuando Martín señala esto es porque en Estados Unidos, con nuestro nombre, muy probablemente sí se obtenga algo para comenzar, porque todavía a estas alturas tenemos un nombre. Sí. Es verdad lo que él dice, hace falta. Pero también es cierto que cuando yo pregunto a los empleadores, uno de los rasgos más importantes que me señalan es la capacidad que tiene el venezolano de adaptarse a cambios, a problemas, a cosas nuevas, de saltar, de superar los problemas. Ese es un rasgo importantísimo que me destacan todos los empleadores, ¿no? Entonces, y la responsabilidad, porque también eso es importante, ¿no? Cuando siempre me llama la atención cuando me dice, yo confío en el escritor venezolano, porque si me promete 5 capítulos para un día y una hora, yo sé que los voy a tener. Entonces eso es muy satisfactorio y con calidad además, ¿no? Entonces es verdad lo que él dice, hace falta adaptación, pero yo confío mucho en ese poder de adaptación que tiene el venezolano. Pero tienen que darse algunos elementos que son importantes. Lógicamente. Económicamente hablando. Claro. Martín, agradecer el tiempo que nos has dedicado esta mañana. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un gusto. Feliz día. Martín Hahn, escritor, guionista de televisión, dramaturgo, y en el estudio. Tiziana, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Tiziana Poles, él es segunda vicepresidenta de Fede Cámaras, con todo este estudio maravilloso sobre la telenovela venezolana como material de exportación, como insumo, como commodity si quiere también. Son las 8:02 de la mañana.